quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borges. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. ¿Qué tal? He decidido regresar de lleno a la vida pública. El caso de Ricardo Anaya es emblemático para describir la clase política que ha sido disfuncional en los últimos 30 años. Un tipo que no sabe dónde está ubicado, que no está centrado, que no sabe dónde está parado. El caso de Ricardo Anaya es emblemático. Nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos. Y esto es sobre su propia explicación. Música, maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de 3 fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. Y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. A ver, no tan rápido. Habla de 3 fuentes de financiamiento. Crédito hipotecario, de Banamex. ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Parece que el señor, ahora que anuncia su regreso a la vida pública, se le olvida que finge demencia a propósito para convenir a sus intereses de obsesión con el poder, porque solamente en su mente ocurre que él puede ser el único que puede comandar las riendas del país en la presidencia de la República Mexicana. ¿Bajo qué legitimidad? Bajo ninguna, porque no ha trabajado con el pueblo, porque no ha representado los intereses del pueblo. Su única trayectoria en la política ha sido por dedazos, ha sido por autoritarismo. ¿Quién lo puso en la política? ¿Quién le dijo a Ricardo Anaya que podía hacer política? ¿Verdaderamente viene de la meritocracia? No, no ha sido así. Él solamente ha incursionado en la política por su padrino político, Gustavo Madero, que además ha hecho un desempeño terriblemente mal en el Senado de la República. Gustavo Madero fue el que lo metió a Ricardo Anaya ahí en la política y desde ahí ya él se le ocurrió en su mente que él podía ser el presidente de México, pero se le olvida. Y aquí estamos para recordárselo al señor que él fue el artífice de la peor campaña y del peor resultado que ha tenido el Partido Acción Nacional en los últimos 30 años. Y fue gracias a su liderazgo, a su supuesto liderazgo que él piensa que ejerce, sin ninguna legitimidad con el pueblo de México. Se le olvida que además fue él un importante aliado del gobierno de Enrique Peña Nieto, puesto ahí en la Cámara de Diputados por el señor Gustavo Madero. Luego fue presidente del PAN por el señor Gustavo Madero. Y traicionó a todos y desterró a panistas de trayectoria y de carrera por convenir a sus intereses de obsesión por el poder de acaparar a toda costa esta candidatura por la presidencia de la República Mexicana, sin haber hecho nada, sin tener mérito alguno. Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos. No me salen las cuentas. Continuamos. Y ve la política energética. Todos sabemos que es urgente detener el daño que le estamos ocasionando al planeta. En la presidencia de Enrique Peña Nieto fue un importante aliado. Combinó a todos sus intereses. Y hoy esos resultados oprobiosos que él dice que ve en materia de energía son resultados de sus propios actos en contubernio con gobierno federal desde los tiempos de Enrique Peña Nieto. Porque ¿dónde estuvieron los impactos de la reforma energética? No los vemos, no ocurrieron, no sucedieron. Fue una falacia, fue una farsa, pero solo sirvieron para llenar sus bolsillos. Porque así lo acusó su propio aliado, su propio socio, el señor Emilio Lozoya, en gobierno federal, que acusa a Ricardo Anaya de haber recibido importantes millones en sus bolsillos a cambio de la aprobación de la reforma energética. Y hoy lo desconoce. Además, el señor Ricardo Anaya plantea que solamente un par de años bastan para transformar radicalmente al país. 2 años.
2 años. Él le dio 6 años a Enrique Peña Nieto y además fue su aliado, fue su socio y fue su lacayo de poder para servir a sus intereses. Pero ahora dice que eso no ocurrió. Se necesita Primera ser- réplica, candidato. se Mire. necesita ser Segunda, perdón, segunda. muy cínico, muy cínico, para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes, es un arquitecto muy conocido en Querétaro. Que ya quedamos que eso es falso. El arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa, que por cierto ya fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y que él vendrá a Qatar a tomar el bastón de mando de un liderazgo que no ve en la República Mexicana. Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de 9 meses, con las elecciones de 2021. Es lamentable que así piense la clase política y además una joven, pero que viene de esta tradición perversa mezquina, de ese ejercicio de comprender la política al estilo de los últimos 30 años que han ocurrido en México. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro, y la esposa del contador del propio Barreiro. Con un capital original de 10,000 pesos, 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial en 54 millones de pesos. Vaya, vaya. Continuamos. Para ordenar mis ideas y para poder transmitirlas con más claridad, decidí escribir un libro. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. Anaya en la red de lavado de dinero. 2, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y 3, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Y todavía osa el señor Ricardo Anaya pretender mantener el secuestro en el Partido Acción Nacional para que solamente sus leales, sus lacayos, le sirvan otra vez para asegurarle la candidatura por la presidencia de la República en el año 2024. Y poner obviamente a sus alfiles ahí para esta elección del 2021. Él no está pensando en ser diputado, él no está pensando en ser senador, o tal vez ser gobernador, con vísperas a tirar el puesto cuando le convenga y venga la elección de la República Mexicana en el 2024. Pero con ese pensamiento la oposición sigue desfigurando. Y acuérdate que cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Vamos a salir adelante. Nos vemos pronto. Con ese pensamiento vemos que los liderazgos siguen acarreando esa tradición perversa y mezquina de la política corrupta, de la política impune de los últimos 30 años. Es revelador el caso del señor Ricardo Anaya. Verdaderamente revelador. Esperemos que ahora sí, como se le ocurre y como pronuncia, recorrer a toda la República, logre despertar su conciencia y logre poner los pies en la tierra. Que el sol que toque su piel verdaderamente ilumine su pensar, ilumine su reflexión, para que de una vez comprenda que la legitimidad que él ha pensado que ha venido teniendo en política no fue por el pueblo de México. Nadie lo puso en las esferas de la cúpula del PAN, ni mucho menos ahí en la Diputación. Tiene que hacer algo más para lograr convencer al pueblo en México, porque estas ideas, estas fantasías que ocurren en su cabeza no abonan al debate, no abonan a la república, no abonan al honor, a la justicia que se necesita en el país, no abonan a la oposición, a la democracia, a la dinámica del debate democrático. Lo único que abonan es seguir viendo a oportunistas y a pillos que quieren seguir manteniendo a un grupo de poder que ya estuvo ahí y que no dio resultados, que legaron, que entregaron, y que él fue parte de haber entregado la decadencia de la república que se padece hoy en día y por la cual millones de mexicanos y el presidente están luchando por combatir y por erradicar.
A eso se debería sumar y no estar presumiendo sus fantasías.